Qué bueno, buenos días, Dios les bendiga. Bueno, grandemente a los hermanos en esta mañana a través del Face. Dios me les bendiga grandemente, que sea el Señor glorificándose de una manera especial. Saludo a los hermanos que se van conectando en esta mañana de gloria, donde vamos a orar al Señor, donde vamos a clamar al Señor. Bueno, por tu vida, por tu casa, por tu familia, por nuestros gobernantes, por la iglesia del Señor. El Señor ha dicho en su palabra de que donde dos se pusieran de acuerdo sobre sobre una sola cosa, pues Él lo hará. Entonces, qué lindo de que entendamos de que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando usted y yo clamamos al Señor, pues Dios nos responde porque Él inclina su oído a la oración de su pueblo y Él trae una respuesta poderosa en el nombre poderoso de Cristo. Quiero saludar a los hermanos que se están conectando allí. Qué bueno, me da mucha alegría y gozo en el Señor saber de que estamos en el mismo sentir, en el mismo propósito. Un Dios le bendiga grandemente para tu vida, para tu casa, para tu familia en esta mañana preciosa, hoy jueves. Bueno, seguimos adelante. El Señor lo ha dicho en su palabra, en verdad, que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. O sea que cada día debemos de levantarnos como valientes, como vencedores en Cristo el Señor, pasando todo obstáculo con el poder de Dios, fortaleciéndonos, como dice el Señor en su palabra, en el poder de su fuerza, hasta que haya acabado todo, dice el Señor. Cada día debemos de fortalecernos a través de su gloria, a través de la comunión con Dios, a través de la entrega de nuestro corazón al Señor. Quiero orar, que oremos, que usted y yo nos unamos en ese sentir allí para orar por las familias. Qué lindo los hermanos que se están sintonizando. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana de gloria, Padre, por su vida, por su casa, Señor, por su familia. Bendito Rey del cielo, que sea tu gloria derramándose, Señor, que seas tú supliendo cada necesidad, Padre mío. Te pedimos que nos perdones. Vamos a decirle, Señor, perdónanos, límpianos, Señor, santifícanos con tu sangre preciosa, Señor, purifícanos, Señor, lávanos, bendito Rey del cielo. Padre, glorifícate, maravilloso Dios. Señor, trae esa sanidad, Señor, del alma, esa sanidad del cuerpo, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo el Señor. Declaramos, Señor, que la gloria tuya se está derramando, Señor, sobre su familia, sobre su casa, sobre, Señor, sus hijos, esos anhelos de su corazón, bendito Rey del cielo. Suple, Padre, cada necesidad, Señor amado. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Dígale, Padre, tú eres nuestro proveedor, tú eres el que nos sustenta. Dígale al Señor, Señor, tú eres el que nos sustentas, tú eres el que nos libertas, amado Dios. Señor, tú llevaste toda la enfermedad, tú llevaste toda dolencia y por tu llaga, Señor, hemos sido sanados. Bendito Rey de gloria, hoy declaramos esa sanidad que tú nos has regalado. Dígale, Señor Jesús, gracias por esa sanidad divina, Señor amado, porque tú estás sanando, Señor, esta tierra, Señor de gloria. Padre, oramos por cada ciudad, oramos por cada país, Señor, por cada continente, Dios mío, que sea tu gloria, Señor amado, ministrando, Dios del cielo, libertando, Dios amado, guardando las familias, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo el Señor, amado Dios. Te damos a ti muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Muchas gracias, precioso Rey de gloria. Muchas gracias, precioso Cristo de la gloria, por la vida, por la salvación, bendito Dios. Mira a mi hermano y mi hermana ahí en su casita, Señor, que tu gloria sea derramándose, Señor, sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos, amado Rey. Que tu gloria sea ministrando, Señor, que tu gloria sea libertando, Señor. Hoy renunciamos a todo peso que nos asedia. Todo lo que no es de Dios se quebranta en esta mañana, se destruye por el poder de tu Santo Espíritu, Señor de gloria. Vamos a orar todos, hermano, a declarar que la gloria de Dios se está derramando de una manera especial, que la gloria de Dios se está derramando de una manera sobrenatural. Hoy declaramos milagros en esta mañana, hoy declaramos prodigios en esta mañana. Glorifícate, poderoso Dios amado, Espíritu Santo de Dios. Tú estás aquí, Señor amado, en medio de su casa como poderoso gigante, Dios mío. ¿Quién contra nosotros, Señor?
Si tú estás con nosotros, bendito Rey, ¿quién contra tu vida, mi hermano y mi hermana? Si el Señor está ahí llevándote en victoria, está llevándote en gloria. Padre, gracias, bendito Dios, tú vas delante de nosotros, abriendo puertas de bronce, Señor amado, derribando esas cadenas, esos yugos, esas ataduras, esas fortalezas del diablo caen en el nombre poderoso de Cristo. Todo lo que no es de Dios, vamos a renunciar, hermano, a todo lo que no es de Dios. El enemigo a veces quiere poner fortalezas en la cabeza, cae en el nombre de Jesús. Esas fortalezas diabólicas se van en el nombre de Jesús. Vamos a echar fuera se va en el nombre maravilloso de Cristo. Todo lo que no es de Dios se quebranta, se derriba. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Cubre tu vida con la sangre de Cristo. Cubre tu familia con la sangre de Cristo. Ninguna plaga tocará nuestra morada, ninguna arma forjada prosperará contra nosotros, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El enemigo está vencido, el enemigo está destruido. Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario y somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Dígale: Padre, danos sabiduría. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, danos entendimiento, Señor. Renueva, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos. Bendito Rey del cielo, derrama de ese fuego poderoso, Padre, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón, bendito Dios, en esta mañana preciosa, esta mañana de gloria, de poder, bendito Dios. Dígale: Señor, avívanos. Dígale: Señor, avívanos, avívanos. Dígale: Señor, aviva ese fuego, Señor, ese don que has puesto en nuestra vida a través de tu gloria, Señor amado. Aviva a mi hermano, mi hermana, Señor. Aviva a tu iglesia, a tu pueblo. Vamos, unge tu casa, declara la gloria de Dios sobre tu casa, sobre tu familia. Dígale: Señor, casa de oración. Dígale: Señor, casa de bendición. Diga: Señor, consagro mi casa, consagra tu casa. Dígale: Señor, tu gloria en este lugar, tomando el control de cada vida, de cada corazón, de cada mente, de cada alma. Dios del cielo, mi alma te alaba, Jesús. Yo sé que tú estás aquí, precioso Señor. Hermanos, es la gloria de Dios decirle, hermano, al Señor: yo sé que tú estás aquí. Qué lindo que podamos decirle: Señor, yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Hay una alabanza muy preciosa y yo creo que usted se la sabe, y qué lindo que podamos cantarla en esta mañana, decirle: yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Qué lindo que usted pueda proclamarlo ahí en su casita. Dile: con mi fe te alcanzaré y sé que transformado yo seré. Dígalo: yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Decláralo, confiésalo: yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te tocaré, con mi fe te alcanzaré. Decláralo: mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Así es, mis amados hermanos. Con la fe, el Señor ha hecho en su palabra. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy enviamos esa palabra de fe, esa palabra de gloria,
donde Dios está haciendo algo poderoso en cada vida, cuando usted y yo nos deleitamos en esta mañana escudriñando la palabra, cantándole al Señor, adorándole al Rey, oyendo su palabra, su espíritu, cómo nos vivifica. Yo quiero que tú me acompañes a Primera de Samuel, capítulo 17, Primera de Samuel, capítulo 17, gloria a Dios. Bueno, ahí pues en la escritura nos muestra cómo el Señor dejó en su palabra lo que fue una historia que usted ya se conoce y yo también, pero cada día aprendemos de la palabra de Dios. David mata a Goliat, note muy bien. Bueno, en el capítulo 17, Primera de Samuel, vemos cómo precisamente hay una prueba en ese momento para el pueblo de Israel, una prueba como un gigante se levantó en contra del pueblo de Dios. Y es importante entender de que Dios a través de la escritura pues nos va edificando y cómo podemos aprender de que hay gigantes que se levantan. No podemos ignorar eso, de que en el transcurso del vivir diario pues hay gigantes que se quieren levantar o se levantan de una u otra forma. Pero esto no es para destrucción, algo que es muy importante que la iglesia debemos entender, el pueblo de Dios, de que cuando se levantan los gigantes no es para destrucción, es para que haya un crecimiento en la vida de nosotros con la ayuda de Dios. Porque cuando hay un gigante hay algo por qué luchar, hay algo por qué confiar más en el Señor para poder enfrentar esa situación difícil que se puede estar presentando. De pronto en algunos hogares, puedo decir, en algunas familias, se está levantando quizá un gigante, no sé, el caso suyo, de pronto un gigante, de pronto de alguna persona de enfermedad, un gigante se le puede llamar un gigante de la economía, escasez en la economía, un gigante de que un hijo de pronto ha tomado unos malos pensamientos, unas malas decisiones, un gigante, bueno, cantidad de adversidades que pueden llegar a una persona, a una familia. Eso podemos notarlo como gigantes que se levantan. Pero esto no es para destrucción. ¿Por qué? Porque algo muy importante que dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando uno entiende esto, hermano, que por muchos gigantes que se puedan levantar o un gigante que puedan levantar, hay alguien más poderoso dentro de usted, alguien más poderoso dentro de mí, que nos da la victoria para poder enfrentar esa situación y salir más que vencedores. El propósito del Señor de que a través, cuando levanten los gigantes, ahí es donde es puesto a prueba nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, de saber de que tenemos verdaderamente un Dios vivo, un Dios poderoso que nunca pierde las batallas, sino que da victoria en cualquier circunstancia. Ahora bien, podemos ver en Primera de Samuel capítulo 17 de cómo ese gigante comenzó, y es muy importante este punto, bueno, todos los puntos que vamos a tocar con la ayuda del Señor, de cómo este gigante comenzó a decirle cosas al pueblo de Israel, a desafiar el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel comenzó a escuchar en el versículo, vamos a adelantarnos un poquito, en el versículo número 8 del capítulo 17 de Primera Samuel dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? En el verso número 8 dice la palabra, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere, noten el verso número 9 del capítulo 17, Primera Samuel, si él pudiere pelear conmigo, dijo Goliat, y venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, y lo venciere, pues vosotros seréis vuestros siervos, nuestros siervos, y nos serviréis. Mire cómo el enemigo en ese momento, ese gigante, ese Goliat, ese de la familia de Gad, de los gigantes, comenzó a desafiar al pueblo de Israel, a decirle, mire, póngame a alguien para que pelee conmigo, o sea, que se enfrente a ese gigante, a ese problema. Y él mismo puso unas estadísticas allí o un reto de que si lo vencían a él, y todos los filisteos serían esclavos de Israel. Y que si él vencía a Israel, serían esclavos de los filisteos. Y la pregunta es, ¿quién quiere ser esclavo? Nadie. Ni usted ni yo queremos ser esclavos.
Nosotros no queremos ser esclavos del diablo, somos libres porque Cristo nos ha hecho libres. Y es algún principio, la otra contraparte de lo que el Señor nos enseña a través de la palabra, que el Señor no nos llamó para ser esclavos, el Señor nos llamó para estar atados ni en prisiones de oscuridad, el Señor nos llamó para ser libres, escuche muy bien, por eso la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Un propósito de Dios es que su pueblo ande en libertad, que ande en sanidad, que ande en bendición, que no seamos esclavos del sistema ni del diablo, sino libres porque Cristo por eso pagó el precio. Gloria a Dios. Pagó el precio por usted y por mí. Pues él puso ese reto en ese momento. Goliat le dijo, bueno, pongan una persona. Oiga, y humanamente, literalmente cuando los hombres ven a ese gigante, hermano, pues lo que van a ver con sus ojos lo que lo engañan a uno, porque dice, oiga, ¿quién se va a enfrentar a ese acabarropa, a ese gigante? Pero ahí vemos un punto muy importante. Él comenzó a desafiar, a decir cosas, y son estos dos sentidos muy importantes, porque dentro de los puntos para entender nosotros que somos más que vencedores, escúchelo muy bien, escuche muy bien, el cuarto punto es, no debemos dejarnos intimidar, uno de los puntos es no dejarnos intimidar por lo que vemos o oímos. No podemos, hermano, prestar nuestro oído o nuestros ojos, y que son dos sentidos, los cuales tenemos que estar o debemos estar muy apercibidos la iglesia del Señor, porque son sentidos que el enemigo trata de engañar. Si vemos aquí en la historia de Goliat, y de cómo David mata a Goliat, el primer derrotazo que manda Goliat es las palabras desafiantes, y lo otro es por los sentidos, comienzan a verlo todo grandote. Entonces son los sentidos que hay que estar uno ejercitando para no ver, para entender y ver cómo Dios ve las cosas. Esto es muy importante, estamos aprendiendo en el nombre del Señor. No ver desde la posición terrenal, y por eso es poderoso lo que Dios nos está hablando, porque no ver en el lugar donde estamos en lo terrenal. Por eso el Señor nos llama a que no andemos en la carne, sino en el espíritu. Cuando un cristiano anda en el espíritu, hermano, no ve en el ámbito literal de la tierra, sino que ve donde el Señor lo ha puesto. Escuche muy bien, y el Señor te ha puesto a ti y a mí como cristiano, dice la palabra de Dios, dice la escritura, y lo que dice la escritura es porque es verdad. Él te ha puesto y me ha puesto en lugares, nos ha sentado junto a Cristo Jesús en lugares celestiales. O sea que el cristiano como usted y como yo estamos sentados en un lugar alto. Vea desde ese punto donde Dios lo ha puesto. Al lado de Jesucristo, en lugares celestiales te ha sentado. Entonces usted debe ver desde la vista de Dios, desde el panorama de donde el Señor lo ha ubicado a usted. Por eso la gran diferencia de que Dios nos trasladó, vale la pena mencionar, es que cuando uno llega a Cristo, Cristo lo traslada. ¿Qué es trasladarlo? Cambia de lugar. Gloria a Dios. El Señor lo cambia a uno de lugar, lo cambia a uno de posición, lo cambia de un lugar de muerte, de un estado de muerte a un estado de vida, lo cambia de un lugar de una naturaleza que lo dominaba terrenal a una naturaleza divina del espíritu, de arriba, del reino de los cielos. Por eso en algún momento usted y yo le hemos dicho que nosotros no somos ciudadanos, que estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Yo creo que usted y yo lo hemos dicho en algún momento, y es verdad. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Aquí estamos unos añitos, una cantidad de años, pero allá vamos a estar eternamente y para siempre. Allá allá cuando estemos con el Señor en el lugar de donde somos, verdaderamente no vamos a estar unos 100 años, sino que vamos a estar eternamente y para siempre. Entonces, es muy importante de que cuando se enfrenten esos gigantes, o sea, en otras palabras, esos problemas que se quieren levantar, no son para destrucción de ninguna manera, son para que usted y yo veamos la gloria de Dios, son para que usted y yo podamos experimentar de que verdaderamente vive dentro de nosotros alguien mayor que es Jesucristo el Señor, aquel que creó todas las cosas y que nos ha hecho no solamente vencedores, sino más que vencedores. Entonces el enemigo, hablando de la historia de Goliat,
cómo comenzó a persuadirlos, comenzó a retarlos con las palabras, a decirles: ¿quién va a poder conmigo? Entre todos ustedes son el ejército de Saúl. No, David había entendido algo, que David, escuche, y esto es otro punto que podemos tocar, porque David había entendido que él no era del ejército de Saúl. Y es más, David no era del ejército de Saúl, porque él no era un soldado, era un joven. David había entendido que él era del ejército de Dios, que él tenía un capitán por excelencia, que era Dios, que él no era parte del ejército, en ese momento no hacía parte del ejército de Saúl. Pero mire esa mente renovada de este hombre, de este joven, que todavía no hacía parte de las filas, pero hacía parte de la nueva naturaleza, de una fe y una confianza en Dios, que él había confiado en Dios. Y vale la pena mencionar ese punto. Bueno, el punto más importante, el que acabamos de hablar, es la primera, la importancia de conocer a Dios. David conocía a Dios. Cuando uno conoce a Dios, iglesia, cuando uno, ese sería el primer punto, cuando uno conoce a Dios, hermano, conoce cómo es poderoso, cómo es omnipotente, para él no hay nada imposible. Pero cuando la persona desconoce a Dios, voy a poner un ejemplo, cuando uno, bueno, en el matrimonio, hablemos del matrimonio. Cuando uno se casa, uno comienza a conocer la esposa comienza a conocerlo a uno, qué es lo que le gusta, cómo es el carácter de cada uno, comienza a conocerlo más por esa constancia y esa convivencia, hablemoslo de esta manera, esa intimidad de la convivencia diaria. Comienza a conocer la otra persona, qué comida le gusta, qué color le gusta, cuál es su deporte favorito, si lo practica. Cuando uno está al lado de una persona, comienza a conocerle más. Y eso era lo que le pasaba a David. Y eso es lo que Dios nos está enseñando en esta mañana, lo que podemos aprender de David, cómo David conocía, cómo David conocía a Dios, cómo conocía a ese Dios de las grandes victorias, porque mantenía con él, porque él dedicaba tiempo con él. O sea que vale la pena para usted y para mí, dentro de la formación que Dios nos está haciendo como cristianos, hijos de Dios, es a que usted tenga más tiempo con Dios, a que usted y yo tengamos más tiempo con Dios. Cuando uno mantiene más tiempo con Dios, pues uno le va a conocer más, uno le va a conocer quién es Él, qué cualidades tiene, qué características tiene Dios, qué virtudes tiene Dios. Uno dice: wow, Dios mío. Voy a poner un ejemplo y no me va a salir del tema. Por ejemplo, Abraham, que también fue un hombre que estuvo cerca a Dios. Vale la pena lo que Dios nos está hablando, es muy importante. Abraham estuvo cerca a Dios. Acerquémonos más a Dios. Abraham conoció a Dios en su cercanía con Dios, porque Dios permitió que se acercara a él, como Dios nos está permitiendo que nos acercamos a él, cuando precisamente Abraham iba a sacrificar a su hijo. Él le hizo caso. Abraham dijo: pues si Dios me lo manda, yo lo hago. Tremendo, poderoso, Dios mío. Lo hizo. Fue y amarró a su hijo y lo estaba preparando para sacrificarlo. Pero como había una promesa de antemano de Dios, que le dijo que de la descendencia de él iba a ser más como las estrellas del cielo, como la arena del mar, Abraham sabía que lo que Dios le había prometido, que Dios lo cumpliría. Mire, eso es conocer, acercarse más al Señor. Uno comienza a conocer cómo es verdaderamente a Dios. Hay una mala interpretación, iglesia, una mala enseñanza, es que la gente, el ser humano, cuando no ha tenido un nuevo nacimiento, una verdadera conversión, entonces en la religión le muestran a un Dios de palo, le muestran una imagen de un Jesucristo, a un Dios ahí, le dicen el Dios caído, Jesucristo el caído, y le muestran una imagen ahí de Jesucristo ahí todo tirado y lleno de sangre. Y toda la gente conoce a un palo lleno de sangre, a una imagen que no hace nada. Y eso no es conocer a Dios. Ver una imagen no es conocer a Dios. Conocer a Dios es tener un encuentro personal con el Señor, una vivencia, una comunión con Dios, una cercanía, lo que es una comunión con Dios. Entonces comienza uno a conocer más a Él, el amor tan grande, la misericordia, cómo es también fuego consumidor, cómo es Dios de amor, cómo es Dios de misericordia, Dios restaurador. Bueno, todas las cualidades que Dios tiene, o la naturaleza más bien de Él. Abraham, ¿qué pasó? Abraham en ese momento
Pues cuando iba conociendo más a Dios, pues hizo lo que Dios le mandó, fue y amarró a su hijo para sacrificarlo, pero que, mire, mire, muy importante, obedeció al Señor, pero en ese momento conoció a Jehová Jireh, a Dios el proveedor, porque en ese momento cuando iba a enterrar su cuchillo a su hijo, obedeciéndole a Dios, el Señor le dijo, basta, mandó y dijo, no lo hagas. Porque, y mandó un corderito, proveyó un cordero en ese momento para que lo sacrificara. Mire, ¿cómo puede ver esa experiencia usted de Abraham o cómo la puedo ver yo? De decir, verdaderamente Dios es un proveedor. Dios proveyó y sustituyó mi hijo por un cordero para que no matara a mi hijo, sino para, proveyó un cordero, trajo un cordero. Entonces, en las experiencias que usted y yo tenemos a través de vencer esos gigantes, podemos experimentar cómo hemos conocido a Dios, como ese Dios proveedor, como ese Dios sanador. Yo le digo algo, un ejemplo, usted que ha tenido experiencias con el Señor y usted ha visto cómo Dios te ha cambiado tu vida, cómo Dios nos ha cambiado de ser una persona, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces dice, wow, verdaderamente yo conozco a un Dios que cambia. ¿Pero por qué? Porque me ha cambiado y me sigue cambiando. Entonces ahí tengo una experiencia con Dios por lo que ha pasado en mi vida. Entonces uno tiene sus experiencias con Dios de esos gigantes, cómo ha podido vencer con la ayuda del Señor los gigantes, que alguien dirá, no, pero es que ¿quién cambia a ese hombre? ¿Quién cambia a esa mujer? Y vale la pena mencionar, iglesia, dentro de la formación que Dios nos está hablando de un gigante, hay personas que de pronto dentro de la familia o dentro del grupo familiar o vecinos dicen, no, pero ¿quién va a poder cambiar a ese hombre? Pues déjeme decirle que Dios puede cambiar a ese hombre. Dios puede cambiar esos hijos, Dios puede cambiar esa mujer, Dios puede cambiar, si lo cambió a usted y me cambió a mí, Dios cambia a quien sea. Pero entonces es muy importante eso, conocer a Dios. ¿Qué ocurrió? En ese momento, David venía, no era soldado del pueblo de Israel, del rey Saúl, pero era un soldado del reino de los cielos, era un soldado que tenía comunión con Dios, que tenía experiencias con Dios. De hecho, la palabra lo ratifica cuando precisamente David, él cuidaba sus ovejas, las ovejas de su padre, y venía el lobo, y venía el león. Ahí es donde David, Dios lo fue formando, mire, en medio de la prueba, cuando venía el peligro. Cuando venía ese gigante del peligro, ese lobo, uno dice ahorita, hermano, bueno, gigante era Goliat era un gigante, pero ¿quién era, hermano, enfrentarse a un lobo? Enfrentarse a un león. ¿Quién, hermano? ¿Quién? Sí, eso es como difícil, porque a mí me viene un león, hermano, y yo digo, Dios mío, yo me escondo. Pero mire, porque qué, hermano, o un oso, hermano. Esos osos uno lo ve a veces por la televisión, hermano, y esos osos son grandes, hermano. Y uno bien chiquito que es, pero es chiquito, pero lleno de poder, iglesia. Mire, escúchelo muy bien, lleno de poder, hermano. Y así es usted, así usted sea pequeña, hermana, usted sea grande, Dios está con usted, el poderoso, el grande, el maravilloso, hermano, el que vence todas las batallas, hermano, y sale en victoria. Escúchelo muy bien, ese está dentro de usted. Por eso la palabra dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. El Dios vive dentro de nosotros, hermano. Ahora bien, cuando leemos la escritura en Primera de Samuel, que estamos leyendo capítulo 17, vamos a adelantar un poquito en el verso 8 y 9 que lo estamos leyendo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, en el verso 8 del capítulo 17, Primera de Samuel, a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué? Escuchen muy bien, el verso 8 dice, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si pudiere pelear conmigo, escúchele, poniendo en duda. El enemigo a través de las palabras que manda le pone duda a uno, quiere ponerle duda. Y es donde uno dice, no, a mí no me va a poner duda, porque lo que Dios dice, Dios lo cumple. Escuche muy bien, no se deje, y vale la pena mencionar. No se deje poner duda, no se deje poner, cuando alguien venga con palabras de desánimo, diga, no, yo desato mi mente, desato mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo no es lo que diga el hombre, es lo que diga el Señor. Escúchalo muy bien. Él dijo, y si pudiere conmigo,
Oiga, es que el enemigo hasta atrevido, porque es que sí podemos con él, porque Cristo está con nosotros. Escúchenlo muy bien. Entonces, ¿qué ocurrió? Él dijo en ese momento, eh, y si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Escuchen muy bien. En el verso 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Note muy bien, ¿qué hizo el enemigo cuando mandó esas palabras desafiantes contra el pueblo de Israel? Esas palabras las escuchó el pueblo, las escuchó el rey Saúl. ¿Y qué tuvieron? En ese momento les dio miedo. O sea que hay palabras que el enemigo manda para infundir miedo. Y es donde Dios nos está hablando para que estemos muy despiertos. ¿Por qué? Porque no debemos de temer, dice la palabra, no temerás mal alguno. Escúchalo bien, no temerás mal alguno ni malas noticias. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Escúchalo muy bien, no temeremos mal alguno, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. O sea que usted no va a tener temor. ¿Por qué? Porque usted ha conocido a Dios. Y cuando conocemos a Dios, pues hermano, estamos seguros. Hay circunstancias gigantes que se quieren levantar para poner temor. Y la pregunta de esa iglesia es, ¿por qué el enemigo muchas veces es una obra y es las artimañas del enemigo? Muchas veces quiere poner temor, porque el temor, el miedo paraliza. Escuche muy bien. Lo que es el miedo paraliza a la persona. Y de esa manera el enemigo es un arma del enemigo, y la iglesia no podemos ignorar de que el enemigo quiere paralizar. Pero Cristo destruye esa atadura del miedo para que el pueblo pueda avanzar, para que usted pueda conquistar y seguir hacia la meta la cual Dios le ha llamado, hacia las grandes victorias que Dios ya le ha entregado y están predestinadas para usted y para su familia. Así que usted y yo, y es muy importante entender lo que dice la Escritura, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, para la destrucción de toda fortaleza y todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. O sea que Dios le da unas armas muy poderosas a usted para que usted comience a desbaratar esas fortalezas malignas que el enemigo quiere poner en la mente. Escúchelo muy bien. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere poner esas fortalezas de miedo. Voy a poner un ejemplo. Cuando alguien va a emprender algo, cuando alguien va a emprender un proyecto, sea espiritual, sea físico, hablemos de los dos proyectos, sea un proyecto espiritual, va a decir, bueno, yo quiero servirle al Señor. Voy a poner un ejemplo, yo quiero servirle al Señor. Entonces, la persona comienza a decir, y esto requiere, para yo servirle al Señor y ser un gran instrumento en las manos de Dios, pues requiere también que dedique tiempo a Dios, que dedique tiempo aparte, sin dejar de hacer lo otro, su negocio, su trabajo. Entonces implica también tiempo de consagración, donde yo quiero servirle al Señor. Estamos hablando de un proyecto espiritual, y también podemos incluir ahí el proyecto físico, personal. Entonces requiere de tiempo, y el tiempo debemos de sacarlo para orar, para ayunar, para leer la Escritura. Pero lo primero que le llega a la mente del hombre es, ¿pero usted con qué tiempo? Escúchelo, allí hay un reto precisamente de que el enemigo manda el dardo. ¿Usted con qué tiempo se mantiene ocupado? Pero es donde comienza uno a tener que destruir esas fortalezas de decir, pues el día tiene 24 horas. Escuche muy bien. Voy a destruir porque la Biblia dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, el Señor dice en su palabra, esfuérzate y sé valiente.
Entonces la persona que no destruye eso, hermano, dice, no, pues yo no puedo, eso, y comienza a dejarse influenciar por esas fortalezas del maligno, donde lo comienza a paralizar para que usted no logre grandes victorias. Pero el que es valiente, como usted y como yo, comienza a desbaratar, a decir, pues yo todo lo puedo en Cristo el Señor, y comienzo a sacar mi tiempo y a ser disciplinado. Escuche muy bien, comienzo a establecer una disciplina en mi vida, decir, no, yo lo puedo hacer. Voy a sacar tiempo para orar, voy a sacar tiempo para ayunar, alguien de pronto, de pronto no, tiempo para leer la escritura, para instruir, que el Señor me instruya, para hacer de gran bendición. Pero entonces, la pregunta es, ¿quién logra esa gran victoria después de servir al Señor y ser una gran bendición? La persona que ha vencido esos argumentos que el diablo le ha puesto en la cabeza, donde le va a decir, usted no tiene tiempo. Mire, el tiempo está. Voy a poner un ejemplo. Uno se pone a hacer un almuerzo, una comida, o un almuerzo. ¿Cuánto se demora una comida para 5? Yo le coloco, hermano, para mí, 1 hora a 1 hora y media y más tardar 2 horas. Le quedan 22 horas, escuche muy bien. ¿Cuánto se demora un oficio de una casa? Un oficio de una casa, hermano, si hay una constancia, pues no va a demorar mucho. Un oficio de una casa demora por ahí unas 2 horas. Le quedan 20 horas, escuche muy bien. Porque la lavadora lava sola. Usted pone la ropa en la lavadora, eso se lava solo y se seca solo, eso no hay problema. Entonces mire que no hay excusas. Entonces voy a dedicar tiempo a la oración, voy a dedicar tiempo, hermano, y usted ve el resultado de esa persona, hasta dónde Dios la puede llevar. Pero la persona que comienza a dejarse poner fortalezas del diablo y dice, no, usted no puede, usted no tiene tiempo porque usted vive muy ocupado. Todos estamos ocupados, todos. Toda persona es ocupada. Aquí el evangelio no es para desocupados. La vida no es para desocupados. La vida y los retos son para personas muy ocupadas y que entienden dónde el Señor les ha puesto para llegar a grandes victorias. Escuchen bien. Pero hay que comenzar a derribar esas fortalezas. Hay personas que dicen dentro de sus proyectos, oiga, yo quiero poner una empresa con la ayuda de Dios. Entonces el diablo lo que le manda es el dardo en la cabeza. ¿Para qué va a colocarse en muchas empresas? ¿Para qué va a colocarse en la esquina hay una? No importa, usted tiene la bendición de Dios. Entonces el diablo manda el dardo para paralizar ese proyecto, sea espiritual, sea físico, sea personal. La persona, mire, en estos días hablaba con un joven y el joven me decía, pastor, hace poco me decía, pastor, yo la verdad ya como que tiene 30 y pico de años, bueno, 30 y algo, no sé. Y me decía, pastor, yo todavía no me quiero casar. Y quién sabe, no sé si le entendí mal, y me dijo, quién sabe cuándo me voy a casar. Y yo le dije, ¿por qué? Porque no, pastor, yo primero, pastor, quiero tener como mi casa, quiero tener mi carro. Y entonces yo le decía, no, hermano, es que vea. Entonces, mire, yo ahí veía que el diablo le pone fortaleza a la persona. Entonces la pregunta es, pues Dios da todas esas cosas, pero Dios las va dando a su tiempo. Pero si se espera a que tenga casa acá arriba acá, pues yo no sé, llegará a Cristo primero antes de que se pueda casar la persona, porque lo que el diablo le pone en la cabeza, hermano, es esas fortalezas de estancar proyectos, que es normal en un varón que tenga su esposa. Es normal, pues a menos que tenga un don de continencia, pero un hombre, hermano, es normal que tenga su esposa, que tenga su familia, que tenga sus hijos, que tenga sus nietos. Es un proyecto de vida muy lindo. Pero entonces el diablo, entonces me decía, pastor, incluso me recuerdo esas palabras y bueno, me estoy hablando desde del testimonio de cómo me decía, pastor, yo le pido perdón a usted, pero la verdad es que yo quiero llegar muy lejos. Yo le dije, eso está muy bien, eso no es de pedir perdón, hermano, eso está muy bien porque es el pensamiento de Dios. Y él me decía, pastor, yo le pido perdón a usted y perdón por esas palabras que digo, pero la verdad es que yo quiero llegar muy lejos. Yo digo, es que esos pensamientos son buenos. ¿Cómo que perdón? Eso es lo que quiere Dios, pero ¿sabe cómo vas a llegar lejos? De la mano de Dios. De la mano de Dios y hermano, emprendiendo todos los proyectos, porque el diablo lo que quiere a uno es estancarlo. Dios siempre lo lleva a uno de menos a más. Escúchenlo muy bien, para usted y para mí, Dios siempre, hermano, ¿usted cree que Dios, antes de que pasara la batalla de David con el gigante, en los pensamientos de Dios estaba, hermano, vencer al gigante, destruirlo, porque Dios siempre quiere lo mejor para su pueblo, y especialmente estábamos hablando del pueblo de Israel. Dios siempre quiere lo mejor para usted y para mí.
Siempre, siempre está en el pensamiento de Dios y en los anhelos de Dios vencer esos gigantes. Pero entonces, ¿qué es lo lindo? Entender, iglesia. Quiero dar unos punticos, bueno, para vencer los gigantes. Primer punto, la importancia de conocer a Dios. Conozca más a Dios, conozca al Dios que tenemos, hermano, que es el que gana todas las victorias. Cuando uno conoce al Dios poderoso. ¿Y cómo lo conozco, pastor? Tenga intimidad con Dios, hable con Dios, lea la escritura. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, hermano, conocemos más quién es Dios. Cuán ganó todas las victorias, todas las batallas que están en la escritura, proveyó, bendijo, sanó, porque Él es poderoso. Entonces uno dice, wow, tengo un Dios de poder, no tengo un Dios de palo, un Dios de yeso, un Dios de oro, tengo un Dios en espíritu y en verdad, un Dios que reina por los siglos y por los siglos de los siglos, todo el mundo, todo el universo y todo lo que existe, porque Él lo creó. Escúchelo. Primer punto, la importancia de conocer a Dios. Segundo punto, debemos conocer las armas con que contamos para vencer a los gigantes que se presenten, a esos problemas, a esas dificultades. Debemos conocer las armas que Dios nos ha dado. Comencemos con la escritura. ¿Qué nos muestra el Señor de que dice de que las armas de nuestra milicia? Mire, Él nos ha dado armas. Una arma del cristiano es la oración. Una arma del cristiano es el ayuno. Una arma del cristiano, hermano, es la palabra de Dios, la espada. La espada de la palabra. Cuando usted conoce la palabra, cuando usted tiene la palabra de Dios en su corazón, déjeme decirle que es un arma poderosa. Cuando usted declara la palabra de Dios, no lo que el enemigo le dice, porque los dardos de fuego del maligno son las armas del maligno. Pero la arma suya como cristiano y mi arma es la palabra, la escritura. Por eso cuando el Señor fue tentado en Lucas capítulo 4 por el enemigo, el Señor comenzó a desarmar el diablo a través de confesar la escritura. Dijo, escrito está. Escrito. Es las armas. Entender, hermano. Voy a poner un ejemplo. Cuando uno conoce las armas que Dios le ha dado, hermano, y las pone, las armas hay que utilizarlas. Escuche bien, si uno tiene arma y no la utiliza, entonces ¿para qué le sirven las armas? Utilice las armas, conozca la palabra, memorice la palabra de Dios, viva la palabra de Dios, ore, que la oración es poderosa. Por eso dice la escritura, la oración eficaz del justo puede mucho. Con la oración, hermano, usted comienza a desbaratar todas esas artimañas del diablo. Con la oración usted comienza a desbaratar brujería, comienza a desbaratar hechicería, comienza a desbaratar todo demonio que se quiera meter, hermano. Comienza a atarlo, a ligarlo, a paralizarlo, a declararlo inoperante, hermano, porque Dios le ayuda, hermano. Escuche. Entonces, utilice las armas. Entonces, cuando uno entiende de que Dios lo ha dotado de armas, como es la oración, como es el ayuno, como es la escritura, comienza, hermano, a declararlo y a vencer. David, note muy bien cuando vemos la historia de David, adelantando un poco, David cogió y cuando se enfrentó al gigante, al problema, ¿qué hizo él? Él sabía qué es lo que tenía en la mochila. Tremendo. David sabía qué es lo que tenía en la mochila. Él tenía una onda, hermano. David no fue hacia la provista a decir, oiga, ¿qué cojo? ¿Un palo? ¿Qué cojo? No, David sabía qué es lo que tenía y cómo Dios le había dado esa herramienta y le había dado grandes victorias a través de ese arma, de la onda. Dios le había dado grandes victorias, pero David sabía que Dios se las había dado esas victorias a través de ese instrumento. Entonces, cuando uno entiende que las armas que Dios nos ha dado, y hemos tenido grandes victorias a través de esas armas, como ha sido la oración, la perseverancia, la entrega, la santidad, hermano, la palabra de Dios, hermano, uno sabe qué es lo que tiene. Por eso es muy importante de que usted en su corazón, hermano, en el buen cofre del corazón, tenga un arma tan poderosa como es la palabra de Dios. Memorice la palabra. Cuando usted escucha la palabra de Dios, memorice esos versículos, hermano. Así tenga de la escritura la voz de Dios. Así tenga que, hermano, repetir un versículo 5,000 días, un día,
24 horas, repítalo y dígalo: Señor, me voy a apropiar de esta palabra tuya, me voy a apropiar de esta palabra, Señor, porque la creo, porque es tu palabra y tu palabra no vuelve vacía. Tu voz, Señor, tú la cumples. Aprópiese, 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 aprópiese de la palabra, de la voz de Dios. Aprópiese, por favor, iglesia. Declárelo, hermano. El Señor no nos llamó para estar en ruina. El Señor nos llamó para ser bendecidos. El Señor no nos llamó para estar enfermos. El Señor nos llamó para ser sanos. El Señor no nos llamó para estar atados. El Señor nos llamó para ser libres. Escúchelo, confiéselo. La palabra de Dios dice: con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ya usted tiene la palabra en su corazón, sáquela de la boca, confiésela, declárela, diga: yo y mi casa serviremos al Señor. No es lo que vean mis ojos, es lo que yo veo por fe. Escúchelo. Pero entonces, segundo punto, debemos conocer las armas que Dios nos ha dado. Por eso dice la Escritura, vuelvo a repetir el versículo, es una gran bendición, porque la palabra de Dios: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Y para qué? Para destrucción de toda fortaleza. Si usted de pronto ha tenido miedo, ha tenido temor en su vida, como que hay veces lo embarga, porque hay personas que yo he podido saber de que hay veces les embarga un miedo, un temor, una angustia, un desespero. Usted tiene que vencer ese gigante, hágame el favor, en el poder de Dios. Usted tiene que comenzar a meterse en un ayuno y a atar y a ligar al diablo, hermano, y a sacar ese miedo, a sacar ese temor, esa angustia. Diga: se va de mi vida en el nombre de Jesús. Se tiene que ir, porque mayor es el que está en mi vida. Dios no nos llamó para estar en temor, ni en miedo, ni en angustia, sino que Dios nos llamó para estar en libertad, en sanidad, en gloria, en poder, hermano. Por eso la palabra de Dios dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo tiene que ir el cristiano? Hermano, uno tiene que examinar si yo tengo que ir de aumento en aumento. Yo no puedo ir para atrás, yo tengo que ir para adelante, porque el Señor lo ha dicho. Y si el Señor lo ha dicho, yo lo creo. Usted tiene que ir para adelante. Si antes tenía miedo, ahora no va a tener el miedo, hermano. Ahora, si le da miedo, hermano, métase con Dios y el miedo se va, la angustia se va, la enfermedad se va, en el nombre de Jesús. Entonces, tercer punto, necesitamos conocer quiénes somos. Escuche muy bien. Para poder vencer al gigante, yo tengo que entender qué posición tengo. Cuando vamos a Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, dice la palabra que nosotros somos reyes y sacerdotes, pueblo escogido de Dios. ¿Quién es usted? Usted es un rey, una reina, un sacerdote, un pueblo escogido por Dios. Entonces, cuando uno entiende: es que yo soy un rey, es que somos sacerdotes del Dios Altísimo. No somos, hermano, cualquier cosa, somos, hermano, un pueblo especial. ¿Y por qué especial? Porque somos un pueblo que Dios adquirió a través de su sangre preciosa. O sea, que es un pueblo que Dios defiende. Es un pueblo que Dios pelea por ese pueblo, que es usted y que soy yo, la iglesia del Señor. Es un pueblo que fue comprado a precio de sangre. O sea, que usted fue comprado y comprada a precio de sangre. O sea, que usted y yo le pertenecemos a Dios. ¿Y quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros. El que se mete con usted, el que se mete conmigo, se mete con Dios. Y le pregunto algo: ¿quién nos defiende? Dios. Y por eso, hermano, la gente que se mete con un cristiano, hermano, mire lo que le pasó a Saulo de Tarso. Se metió con los cristianos, le hizo la guerra, pero ¿qué pasó? Después Dios lo bajó del caballo y ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le pasa, papacito? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me persigue? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? Al cristiano. ¿Pero con quién se estaba metiendo Saulo? Con el Dios de la gloria. Por eso, hermano, es muy importante. Dios lo baja del caballo al que se mete con el cristiano. El diablo tiene que huir, porque Dios es el que te guarda. Cuarto punto: no debes dejarte intimidar por lo que veas ni por lo que escuches para poder vencer al gigante. No se deje atormentar que porque es que dijeron que es que tiene esto. Pues así digan lo que digan, más poderoso es el que está en nosotros, porque para Dios no es imposible quitarle la enfermedad a uno. Para Dios no es imposible quitarle, hermano, lo que tenga uno, hermano, malo, y poner las cosas nuevas en su vida. Porque para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree, dice el Señor, todo es posible. Entonces, cuando entendemos, hermano, somos más que vencedores. ¿Y qué pasó con Goliat? Fue vencido
porque Dios le dio la victoria a David. Asimismo, Dios te va a dar la victoria a ti y vas a vencer todos esos gigantes. Gigante que se presente, hermano, no huya, páresele enfrente, métase con Dios y venza a esos gigantes, porque usted saldrá en victoria. Usted saldrá en victoria enfrente de ese gigante, porque Dios le va a apoyar, Dios le va a bendecir. Dios, hermano, va a darle esa gran victoria. No importa, vamos a orar, hermano. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Quiero invitarte para que oremos, hermano. Y si usted ha detectado en esta mañana que Dios ha permitido de que se levante un gigante, vamos a destruirlo en el nombre de Jesús, porque Dios sí lo permite. Es para darte grandes victorias. Señor, glorifícate, poderoso Dios. Ese gigante de la enfermedad, lo atamos, lo ligamos, lo paralizamos, lo declaramos inoperante, Señor. Toda enfermedad sale de los cuerpos en el nombre de Jesús. Como se llame toda enfermedad, diga, se va de mi vida, se va de mi casa. Esos gigantes de la pelea, de la contienda, de la ira, en el nombre de Jesús, los atamos, lo ligamos. Esos espíritus de pelea, de contienda, de ira, esos espíritus de división, esos espíritus de complejo, los atamos, los ligamos, los paralizamos y los declaramos inoperantes en el nombre poderoso de Cristo. Diga, se va ese gigante de amargura, ese gigante de tristeza, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted y yo somos libres. Padre, glorifícate, Señor amado, sobre su vida, sobre mi vida, sobre su casa, sobre mi casa. Que tu gloria descienda, que tu gloria nos ministre, que tu gloria nos liberte, Dios del cielo. Vamos a orar, hermano. Cubre tu vida con la sangre preciosa de Cristo. Cubre tu familia con la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret se rompen esas cadenas, esas fortalezas del diablo. Caen ahora mismo. Caen en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy nos declaramos libres por el poder de tu Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, su casa, su familia. Libre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos declaramos llenos de la gloria de Dios, llenos de la gloria de Dios. Mis amados, Dios me les bendiga. Recuerde lo que dije la palabra, de que usted y yo tenemos una mente nueva, de que usted y yo tenemos una mente renovada, una mente transformada, una vida llena de gozo, una vida llena de paz, una vida llena de amor, hermano. Y el amor, dice la palabra, echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Hermano, dígale gracias, Jesús. Dígale, Señor, gracias, porque cambiaste el lamento en alegría. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde poderosamente. Y esta noche, a las 8:30 de la noche, con la ayuda del Señor, esta noche nos vemos a las 8:30 por el Face, por lo que es el Face Centro Misionero Bethesda Villagorgona Valle. A las 8:30 nos vemos en el conversatorio junto con mi esposa, en el tiempo en que te conocí, hoy a las 8:30. Dios les bendiga grandemente. Dios les guarde.